Muy buenas, bienvenidos a El Objetivo de Tindaya Televisión. Acabamos la semana y lo hacemos repasando la actualidad en el Parlamento de Canarias. En la Cámara Autonómica se toman muchas decisiones que afectan directamente a los ciudadanos de esta isla de Fuerteventura. Y para hacerlo, para hacer este repaso, estamos con Iñaki Lavandera, diputado socialista y portavoz de su grupo parlamentario. Iñaki, muy buenas. Hola, muy buenas. Hay muchos asuntos, muchas cuestiones que interesan a los ciudadanos de Fuerteventura y que se deciden, o por lo menos se debaten y se toman acuerdos en el Parlamento de Canarias. Usted destacaba que un asunto que ha tenido mucha repercusión en la isla en el último año, como es las carencias sanitarias, pues no se estaba cumpliendo con el programa de inversiones previsto, a menos de un 1% de lo que se debería haber invertido en este año 2017. ¿Esos números que parecen tan escandalosos son reales? Bueno, son los números que nos da la propia consejería cuando les requerimos información. Fue la información que nos dio en el mes de agosto. Si a eso se le añade que en el mes de agosto no es precisamente un mes que se caracterice por el avance en las inversiones, pues podríamos decir que es la situación a mes de septiembre. Además, no hace falta ni siquiera tener los datos, se puede dar un paseo por las diferentes infraestructuras que deberían de estar en ejecución, como es el caso de la ampliación del Centro de Salud de Corralejo, como es el caso del proyecto de Caleta de Fuste, que eso sí es verdad que la inversión era para proyecto, pero todavía no está, como es el caso de la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal y las inversiones que deben ir aparejadas para que se convierta en un centro de atención de urgencias especializadas, o la propia ampliación del hospital, que la obra está parada desde el mes de enero. Y después otros, y no son solo inversiones, también equipamientos. Nosotros dejamos previsto el presupuesto para la instalación de la resonancia magnética nuclear en el Hospital de Fuerteventura y por ahora pues poco se sabe de cuándo va a llegar el equipamiento para una isla que tiene una población importante y que no tiene ese servicio tan básico para el diagnóstico de muchas enfermedades. Del presupuesto que se aprobó, que ustedes aprobaron como miembros del gobierno en aquel momento, ha destacado algunas cuestiones que no han salido adelante todavía en lo que va de año, pero hay otros proyectos que también estaban previstos que se ejecutasen y de los cuales no hay noticias. Me refiero, por ejemplo, al Mirador de los Canarios, un proyecto que también se lleva alargando desde hace bastante tiempo. ¿Qué iniciativas deberían cerrarse y concretarse, según el Partido Socialista, en lo que queda de ejercicio o en los meses iniciales del 2018? ¿Cuáles serían las prioridades inversoras que tendría que acometerse por parte del Gobierno de Fuerteventura? Bueno, nosotros siempre hemos puesto el acento social desde el principio de legislatura, tanto cuando estábamos en el Gobierno y ahora que estamos en la oposición. Y cuando me refiero al acento social es a la educación, a los servicios sociales y a la sanidad. En Fuerteventura además son tres carencias muy importantes. Bueno, el otro día me argumentaba el propio consejero de Sanidad que no era previsible el crecimiento de la población en Fuerteventura. Me recuerda a discursos de hace más de una década, cuando el hospital estaba como estaba y ya se tuvo que poner en marcha la ampliación. ¿Eso fue antes o después del símil agrícola, del plantar, regar, esperar? Eso fue antes, en una comisión cuando le requería a un mayor compromiso con la isla de Fuerteventura, porque no solo en materia de infraestructura, en materia sanitaria, bueno, pues lo que puede percibir la gente así a bote pronto son las infraestructuras, si están hechas o no están hechas, pero lo que hay dentro, ¿no? La falta de personal, la falta de gasto sanitario, la falta de servicios especializados, bueno, pues es lo que realmente hace que haya listas de espera, que no haya satisfacción por parte de los usuarios, o el tema educativo. Le voy a poner un ejemplo, el Colegio Morrojable. El Colegio Morrojable, desde el primer presupuesto en el año 2016, el primer presupuesto que aprobamos en esta legislatura, incluimos una partida. Los famosos 950.000 euros que se perpetúan, ¿no?, en este presupuesto de 2017 también. Lo que hicimos fue, había una partida global, cogimos una parte para que se redactase el proyecto de Morrojable. En el 2016 no se hizo nada, en el 2017 parece que se está haciendo el proyecto, y que ya está, pero la obra no empieza y hay una gran infraestructura hotelera que está, como es el caso del antiguo Stella Canary, que va a abrir, que va a demandar empleo, que va a necesitar de que haya familias y trabajadores que tienen hijos y que no van a tener donde escolarizar a sus niños. Y ese, por ejemplo, es un problema de la falta de planificación del Gobierno de Canarias con respecto a Fuerteventura, que no solo sea en sanidad, sea en educación
o se da incluso en servicios sociosanitarios, por desgracia, también yo creo que con cierta dejadez institucional por parte del Cabildo de Fuerteventura, que por ejemplo en materia sociosanitaria se comparten las competencias, y Fuerteventura pues también es el farolillo rojo en cuanto a camas o plazas sociosanitarias por habitante en relación al resto de las islas, ¿no? Y bueno, y al final pues estas situaciones pues se van año tras año acumulando, y todos los años es la misma discusión. Después hay otra serie de inversiones que no son ni sanidad, ni servicios sociales, ni educación, que es donde nosotros ponemos el acento, pero hay otra serie de inversiones que también reclamamos, como es el caso de pues una mayor agilización del eje norte-sur, porque las infraestructuras de transporte son importantes, el propio puerto de Corralejo, que es el puerto de la red de puertos canarios que más vehículos y pasajeros mueve de toda Canarias, y sin embargo se le ha dado prioridad por parte del Gobierno de Canarias a puertos como Tazacorte, más de 100 millones de euros. Sin línea regular de pasajeros, si no me equivoco. También, Garachico, más de 30 millones de euros. Por el puerto de Corralejo también le quería preguntar, porque además ahora este mes de septiembre comienzan las obras de su principal conexión, que es el puerto de Playa Blanca, las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, que va a suponer que se construya una nueva dársena para dar cabida a los buques de transporte regular de pasajeros, y algún crucerito chiquitito esperan en el Ayuntamiento de Yaiza que también quepa, ¿no? En cambio el de Corralejo se lleva demorando desde hace bastante tiempo. Ustedes lo quisieron incluir en el Fondo de Desarrollo de Canarias, su socio de gobierno en aquella época, Coalición Canaria, no lo estimó, no quiso directamente, pero así y con todo hay otros proyectos portuarios de la red de Puertos Canarios, del ente público Puertos Canarios, que sí se están desarrollando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no sé qué es lo que está bloqueando esa ampliación del muelle de Corralejo, sobre la que también hay discusión sobre el modelo definitivo de puerto, sobre el proyecto definitivo que tendría que acometerse. Hay discusión, lo que pasa es que por la información que nos trasladan, en el hipotético caso de que se modificase el proyecto que en su día se realizó, que yo creo que hay opciones económicamente más viables y medioambientalmente menos impactantes, pero sí es cierto que modificar el proyecto conllevaría un nuevo estudio de impacto medioambiental que ya tenía aprobado el proyecto anterior, y que se encontrarían con dificultades porque con el paso del tiempo pues, se han ido ampliando determinadas zonas de protección. Es una decisión que tienen que tomar los que gobiernan, pero lo que no puede ser es que esa sea la excusa para no mover ni un papel con respecto al puerto de Corralejo. Nosotros, con respecto al FEDECAN, pues lo quisimos incluir, igual que otra serie de infraestructuras, porque además está en el eje transinsular, el famoso eje transinsular que en su momento defendió incluso un propio gobierno de Coalición Canaria, ¿no? Con Adán Martín. Entendíamos que son infraestructuras de carácter autonómico, prioritarias, pero bueno, pues el FEDECAN, al final el uso que se le dio por parte de Coalición Canaria no deja de ser un uso partidista, clientelista, de ir adquiriendo y comprando voluntades por determinados territorios para hacerse pues muchísimas fotos, pero no realmente cambiar el modelo productivo o mejorar la competitividad de la economía canaria, que era un poco el espíritu inicial del Fondo de Desarrollo de Canarias. Ustedes han hecho hincapié también en los últimos tiempos en el Parlamento en que se está produciendo una recuperación turística. De hecho se están ya registrando datos de afluencia turística superiores a los que se contabilizaban antes de la crisis económica del año 2008, del año 2009, pero que esa bonanza turística no se está traduciendo en las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del sector. Se ha consolidado un fenómeno en la isla de Lanzarote y en la isla de Fuerteventura en los últimos tiempos, que es el de las Keris, el colectivo de las trabajadoras del sector turístico, y ha habido conflictos que han puesto en primer plano, sin ir más lejos, por ejemplo el complejo Mirador de Lobos en Corralejo, u otros en la isla de Fuerteventura, donde se están produciendo, según denuncian, situaciones laborales denunciables, ¿no? Desde el punto de vista del legislador, como es el caso de los 60 diputados que se sientan en el Parlamento de Canarias, ¿qué se puede hacer para que en la norma se mejoren las condiciones laborales que luego el empresario concierta con las trabajadoras y con los trabajadores del sector? ¿Cómo se puede hacer para que legislativamente se adopten medidas eficaces? Hombre, cada administración tiene sus competencias, ¿no?
Y esto es una situación que va mucho más allá. O sea, el modelo turístico de Canarias hay que repensarlo, la sostenibilidad hay que repensarla. Estamos creciendo a ritmos en el que después los servicios públicos no crecen en la misma intensidad. El empleo en general, bueno, ayer se publicaba el informe de Impactur 2016 y la comparativa con el 2008 era tremenda, ¿no? El PIB turístico en Canarias ha aumentado un 23,5% y el empleo turístico en el sector turístico se ha reducido entre el 2008 y el 2016 un 1,4%. Están haciendo mucha caja, estamos hablando de en torno a 2.600 millones de euros de facturación más con menos empleo. Con menos empleo, evidentemente, con más trabajo, más carga de trabajo y unas condiciones laborales derivadas de la reforma laboral en el que los convenios colectivos pasan a estar en segundo plano y el convenio de empresa es el que marca las condiciones laborales. Esto sobre todo tiene un efecto más crudo en la parte más débil del eslabón de la cadena, ¿no? En este caso, bueno, pues aunque hay otras profesiones que también lo están pasando muy mal, pues bueno, se ha visibilizado en las camareras de piso que, bueno, pues que lo dicen, ¿no? que la explotación del siglo XXI, estamos hablando de 2 euros por habitación que están cobrando en muchos casos, donde se están dando procesos de externalización para ahorrar costes. Nosotros cuando estábamos en el Gobierno de Canarias hicimos acuerdos con la Inspección Laboral, que depende del Ministerio, para reforzar la inspección laboral en este sector. Se descubrieron muchas irregularidades. También el Gobierno de Canarias tiene competencia en materia de seguridad laboral, de condiciones, bueno, pues la dirección de trabajo, de condiciones ergonómicas y demás, de seguridad del trabajo, pero en cuanto a las condiciones laborales, pues evidentemente que tiene que modificarse la legislación laboral a nivel del Estado. El otro día, por ejemplo, el pasado pleno, esta semana no, la anterior, aprobamos una proposición no de ley instando al Gobierno de España a rebajar establecer la jubilación anticipada, porque es una profesión penosa en la que no pueden llegar a 67 años deslomándose como se están deslomando ahora. Ahí, Iñaki, estamos ante un acuerdo aprobado por unanimidad, por todo el arco parlamentario, que luego cuando llegue, si es que llega algún día, ya llegó, esta semana se debatió en el Senado y nos llevamos la sorpresa de que el Partido Popular, que había votado a favor en Canarias, votó en contra en el Senado con su mayoría absoluta. Eso fue la verdad es que un palo, vamos a decirlo así. Palo porque teníamos la sensación de que por fin habíamos logrado concienciar en un sector que está, porque el fenómeno de las Kellys no solo está produciéndose en Canarias, también en Península están sufriendo estas condiciones laborales y veíamos una luz de esperanza. No ha podido ser, seguiremos insistiendo y seguiremos visibilizando a un sector además de trabajo feminizado que está sufriendo unas condiciones de trabajo tremendas. Y el legislador canario, le pregunto, ¿no puede vincularse, como ya se ha sugerido, ya se ha planteado, las categorías de los establecimientos alojativos con una plantilla mínima? Es decir, eso no significa que las condiciones vayan a ser mejores directamente, pero sí establecería que para un hotel ser de 4 estrellas pues tenga que tener una plantilla mínima. Eso a priori pues da la impresión de que puede mejorar tanto el servicio que se presta al cliente como las condiciones laborales de la plantilla. ¿Eso ustedes no lo han valorado? ¿Está dentro de los márgenes competenciales? No solo no lo valoramos, sino que presentamos una proposición de ley, unas enmiendas cuando se estuvo debatiendo y mejor dicho, tramitando la Ley de Renovación y Modernización Turística, el Partido Socialista en el año 2015 presentó enmiendas precisamente para eso, para establecer plantillas mínimas en función de la categoría de los establecimientos turísticos. ¿Ahí estaban ustedes gobernando? Estábamos gobernando, pero Coalición Canaria, que era nuestro socio de gobierno, y Partido Popular votaron en contra. Una cosa es estar gobernando y otra cosa es tener la mayoría parlamentaria suficiente para poder modificar una ley. No salió adelante, podemos seguir planteándolo, pero tampoco tenemos mayoría en el Parlamento, las fuerzas de izquierda, como para que salga adelante. Hubo una gran presión por parte de la patronal, que es a quien suele escuchar, sobre todo el señor Clavijo, y por desgracia no se logró. Pero sí, cabría la posibilidad y sí, lo planteamos, sí, lo propusimos
pero no salió adelante. Otro de los asuntos que también está relacionado con la bonanza turística y que está teniendo un impacto en la ciudadanía, en las familias, tiene que ver con la vivienda. Hay en los últimos tiempos pues una gran cantidad de inmuebles que se están incorporando al mercado turístico bajo la modalidad del alquiler vacacional en la práctica, porque hay muy pocas que estén dadas de alta en esa modalidad alojativa. Es un mercado real, no regulado o al margen de la regulación que está todavía en vigor, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación un tanto extraña y confusa. Tenemos unas sentencias judiciales que anulan por parte del Tribunal Superior de Justicia la normativa aprobada por el Parlamento y por el Gobierno de Canarias. Por el Gobierno de Canarias, es un decreto gubernamental. En cualquier caso, aprobado a final, si no me equivoco, a final de la pasada legislatura por el Gobierno saliente. Y hay un recurso ante el Tribunal Supremo por parte del Ejecutivo Regional, de tal manera que esas sentencias anulatorias todavía no son firmes y todavía sigue en vigor esa normativa que está anulada. Y hay un debate abierto sobre cómo regular este fenómeno que está teniendo un impacto directo en el alquiler a largo plazo, que es el que utilizan habitualmente las familias que no tienen una casa en propiedad. Estamos viendo problemas ahora en el inicio del curso con los docentes, con los profesores que no encuentran casa. Estamos viendo problemas con otros profesionales liberales que se tienen que desplazar de isla en isla, con gente a la que no le renuevan el alquiler porque el propietario lo quiere poner en explotación vacacional. Le pregunto de forma similar a como se lo formulaba anteriormente con el otro asunto. ¿De qué manera el legislador canario puede establecer una normativa que regule este fenómeno, que es real y que está sobre la mesa, que existe, de tal manera que no se perjudique a aquel que libremente quiere poner su vivienda en explotación en alquiler vacacional, pero tampoco se permita que los precios se disparen y se genere una burbuja como se está generando? ¿Cómo se cuadra este círculo? Bueno, nosotros hemos hecho varias propuestas. De hecho, hemos introducido el debate en el Parlamento de Canarias. Otros grupos parlamentarios parece que están siendo conscientes de las dificultades y de esta burbuja inmobiliaria que se está produciendo. Y lo que hemos puesto sobre la mesa es que debe ser una política transversal. Primero, de gestión de suelo. Es curioso que el Gobierno de Canarias nunca haya planteado, y Coalición Canaria no quisiese plantear a través de la Ley de Suelo, que las promociones de vivienda pública pudiesen ser declaradas de interés general. Pero bueno, cabe la posibilidad, aún así, por parte de la iniciativa de las corporaciones locales. Gestión de suelo, el que haya bolsas de suelo para vivienda pública. Compra de vivienda, hay muchísimas promociones en Puerto Rosario, cualquiera que pase por el Risco Prieto, pues ve bloques enteros de viviendas casi terminadas, abandonadas, que se están vandalizando, por cierto, se están estropeando, y así hay muchísimos núcleos de Canarias, que además hemos instado al Gobierno de Canarias porque sabemos que a corto plazo podría aumentar de forma considerable el volumen de vivienda pública disponible y además a unos precios muy razonables, mucho más baratos que construirla. Las entidades financieras no quieren ejercer de inmobiliarias y si se lo quitan de encima mejor. De hecho, sería totalmente lo contrario a lo que hizo la Comunidad de Madrid o lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento con el Partido Popular de vender viviendas sociales a fondos buitres, sino esto sería lo contrario, o sea que el Gobierno de Canarias aproveche la oportunidad de ese stock inmobiliario que hay derivado de la burbuja y lo incorpore a la vivienda pública. Hemos exigido la modificación del decreto de vivienda vacacional, el Gobierno de Canarias no quiere, bueno, ya le costó el puesto a la propia consejera de Turismo y ya hemos dicho que cesando una consejera no se soluciona nada. Nos consta que el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, está cómodo con la situación actual, algo totalmente inasumible, porque nosotros en ese aspecto lo que hemos dicho es vivienda vacacional sí, pero primero el decreto tiene un efecto perverso, prohíbe la vivienda vacacional en las zonas turísticas para que no haya competencia a sus amigos de la patronal y deriva toda la presión a las zonas residenciales, cuando debería ser precisamente al revés. Es un producto turístico, oiga, sitúelo usted en las zonas turísticas. Pero está usted hablando de lo que sería la teoría, lo que está sobre el papel, porque luego en la práctica el propio Gobierno de Canarias hace censos de dónde están esas viviendas y están en las zonas turísticas también, sí, y mayoritariamente en las zonas turísticas, pero al margen de cualquier tipo de legalidad. Pero en la zona, pero si tú no tienes una norma que le dé cobertura al propio Gobierno de Canarias para sancionar lo que está mal,
y sin embargo tiene una norma que tiene efectos perversos en la economía. Yo siempre he dicho que el alquiler turístico hay que establecer estándares de calidad y que hay que preservar la norma balear. La norma balear preserva los edificios de vivienda colectiva. Los edificios, los pisos, que eso por un lado es el producto que se supone que está previsto para las familias, además las familias, digamos, con menos renta, que además evitas problemas de convivencia y que suelen estar precisamente en las zonas residenciales. Bueno, pues ese sería un paso. Otro paso posible es que los cabildos establezcan, bueno, pues en virtud de la capacidad de carga de cada isla, pues mire, en Fuerteventura, 2.000, 3.000, 4.000 viviendas turísticas. A partir de ahí no se da licencia. Cuando se baja una, damos de alta otra. Es que eso es un contrasentido, porque en la actualidad los planes insulares, que es donde se establece la capacidad de carga de cada isla y donde se establece cuántas camas puede haber en cada localidad, las están estableciendo para la oferta tradicional, para hoteles, complejos de apartamentos, etcétera, pero no hay un techo para el alquiler vacacional. Claro, y ese sería otra medida complementaria. Son diversas formas que hay que trabajar para el decreto, pero que el Gobierno de Canarias, aparte de encargar estudios, en algunos casos a sus amigos de siempre, no mueve ficha. Y por último, y esta es una medida que ya hemos presentado en el Parlamento, que además fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, tengo que decirlo, es una ley de medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda habitual, con unas desgravaciones fiscales importantes a determinados colectivos, jóvenes de 35 años, el tema de la emancipación en Canarias, bueno, en Canarias en general, pero sobre todo para la gente joven, adquirir una vivienda o alquilar una vivienda. Es curioso, Iñaki, pero ahora somos jóvenes, o son jóvenes cada vez a mayor edad, es decir, antes con 35 años podías tener ya una familia y 3 o 4 churumbeles, y hoy en día con 35 años todavía estás a ver si tu madre te lava la ropa. Pues lo que queremos es facilitar a los jóvenes, a las familias monoparentales, a las víctimas de violencia de género, a las familias numerosas, y hemos presentado un paquete de medidas fiscales para abaratar la compra y para también establecer incentivos al alquiler. Y además un incentivo novedoso que lo hemos puesto sobre la mesa, vamos a ver en el trámite de la ley con las enmiendas cómo acaba, pero que tiene que ver con que tenga un beneficio fiscal, ya no el que va a alquilar, sino el propietario del inmueble, en el caso de que establezca alquileres a precios socialmente sostenibles, que irá en función, bueno, pues, del valor catastral de la vivienda. Pues si no supera determinado precio de alquiler, pues tendrá, digamos, una mayor desgravación fiscal, porque hay que establecer incentivos. Y en esa línea vamos, creemos que debe ser una política transversal de gestión de suelo, de compra de vivienda, de modificación del decreto de vivienda vacacional, de incentivos fiscales, porque si no nos va a pillar el toro y vamos a volver a una situación muy compleja en el que mucha parte del sector empresarial de la construcción desapareció con la crisis, donde las entidades financieras no están abriendo la mano para la financiación, para la construcción de vivienda. Todavía, bueno, pues toda la construcción le falta mucho por arrancar. Y la presión del alquiler vacacional y de mucha gente que se está incorporando al mercado laboral. Antes hablábamos de lo que va a pasar cuando se habla de Estela Canaris con la falta de colegios, pero va a pasar lo mismo con la falta de vivienda. Dos cuestiones para terminar el repaso parlamentario, dos cuestiones por las que usted se ha interesado como diputado por la isla de Fuerteventura. La línea entre Puerto del Rosario y Tarfaya, la línea marítima, retomar esa conexión con el continente africano. Se apuntó la fecha de septiembre como posible para que se pusiera en marcha. La última información a la que hemos tenido acceso es que hay una compañía que es Transmediterránea que estaría interesada, pero ahora la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según nos cuentan, bueno, pues no es que esté reacia a esa conexión, sino que parece que hay problemas de seguridad, de cómo garantizar la seguridad y el tránsito de pasajeros. Ustedes como representantes de los ciudadanos en el Parlamento, ¿tienen más información? ¿Es posible que se ponga en marcha algún día esa línea? Bueno, la seguridad en este caso de fronteras depende del Ministerio del Interior. Yo no veo que sea si me permites, no creo que sea un tema más de voluntad de la autoridad portuaria o no, sino de las propias navieras. Incluso ha estado en discusión si la línea debe pasar también o no por Gran Canaria, pero la realidad es que muchas navieras lo que ven es Fuerteventura como un lugar de paso para ir también a Gran Canaria, porque es donde está, digamos,
el hub logístico para el trasvase de mercancías a otros territorios. La ambición de Fuerteventura debe ser que sea una línea Fuerteventura-Tarfaya, que este puerto se pueda convertir también en un centro logístico para transportar mercancías a Europa, pero chocas con la realidad de los intereses de las navieras. Llevamos tanto tiempo dándole vueltas a esto y yo espero que sea una realidad, y sobre todo porque el futuro de Canarias pasa por la diversificación económica y por la internacionalización de sus empresas. Estamos en un mercado reducido, estamos aislados en muchas cosas. Siempre hablamos de que somos la plataforma tricontinental, pero si vas a estadísticas de exportaciones e importaciones, pues Canarias prácticamente está aislada del mundo, y hay que dar un paso más en diversificar nuestra economía, en ir a la economía del conocimiento, y que además esa diversificación sea respetuosa con el territorio, que en Fuerteventura estamos a tiempo, pero yo estoy viendo muchos cambios que me preocupan. Otro asunto, el Pleno del Cabildo de Fuerteventura de este mes de septiembre aprobaba declarar o instar a que se declare la nulidad de las autorizaciones ambientales y de utilidad pública de la línea de alta tensión de red eléctrica de los 132 kilovoltios con las más de 300 torretas que se pretenden instalar en la isla. En el Parlamento de Canarias se ha debatido en varias ocasiones este asunto, y se ha llegado a aprobar también por unanimidad, no sé si como brindis al sol o no, pero se ha llegado a concitar unanimidad para que este proyecto sea repensado, primero paralizado y luego repensado por el Gobierno central y por parte de Red Eléctrica, ¿no? ¿Cómo ve usted, que está directamente ahí en el Parlamento, este asunto? ¿Le harán caso al Cabildo de Fuerteventura, a las instituciones de Fuerteventura, que vuelven a alzar la voz por enésima vez? Ya le digo yo que no. Le digo que no, porque una cosa es lo que se debate públicamente, pero después hablas con el propio consejero y le preguntas, y le digo, oye, ¿qué pasa? ¿No se van a buscar alternativas? Y el consejero, bueno, viene del mundo empresarial, es un hombre pragmático y dice que no, porque no está dispuesto a arriesgarse de que haya apagones eléctricos en Fuerteventura. Eso te lo dice transparentemente, o sea, él lo dice claramente, se lo dice a los de coalición, a los del PSOE, es de coalición, a los del PP, a cualquiera que le pregunte. Fuerteventura está en riesgo de apagones eléctricos, y la única manera que él entiende que debe hacerse es de la mano de Red Eléctrica con ese proyecto. No están dispuestos a evaluar alternativas que son viables, alternativas que además son el futuro, ¿no? El ir, bueno, pues no a esa concentración de producción eléctrica, sino ir más a la implementación de energías renovables. Es verdad que hace falta una infraestructura de transporte más fuerte, pero también esa infraestructura de transporte más reforzada podría hacerse con menor impacto ambiental, y volvemos a lo mismo. Estamos ante un impacto ambiental. Yo sí, el último pleno me acerqué a él y preocupado con este tema de nuevo, y hablamos de las torretas antiguas, ¿no? Porque se están multiplicando como hongos, ¿no? Ves recorridos se ponen nuevas, pero no se desmantelan las anteriores. Él se comprometió conmigo, me dijo que los estudios de impacto ambiental que acompañaban esos proyectos quitaban las torretas antiguas. Ahí tenemos informaciones contradictorias al respecto, sobre si las quieren mantener como refuerzo de seguridad en el caso de que fallen, de que haya una rotura en la anterior. Yo espero y deseo que... Es decir, que ¿esto es una batalla perdida para la sociedad majorera? No hay batallas perdidas para la sociedad majorera. Hubo batallas más importantes que se acabaron ganando, como en el caso de las prospecciones petrolíferas. Yo creo que si el Cabildo de Fuerteventura, en vez de aprobar declaraciones institucionales, fuese un paso más allá, sería posible paralizar, porque ha ocurrido en otros territorios. El caso de Ibiza, por ejemplo, hubo lo mismo, hubo el mismo problema. En el caso de Tenerife se llegó a parar el trazado que iba por Vilaflor. En el caso de Ibiza se llegó a conseguir que parte del trazado al menos sí sea soterrado, ¿no? Hablemos un poquito ya para finalizar, Iñaki, del Partido Socialista, de su formación política. Ahora mismo, este fin de semana, se reúne por primera vez la Ejecutiva Insular después del Congreso. La Ejecutiva Insular, no, ya me lío con los órganos. La Ejecutiva Regional, liderada por Ángel Víctor Torres. Usted ha leído, y no se le escapa,
en las últimas fechas que su puesto, el de portavoz parlamentario, está en discusión. El propio Partido Socialista de Fuerteventura, o al menos un sector, mostraba su malestar porque se pusiera en tela de juicio su continuidad al frente de la portavocía parlamentaria y reclamaban que Iñaki Lavandera siguiera siendo la voz de los socialistas en la Cámara Autonómica. Usted, que es el principal implicado en este asunto, ¿cómo ve la situación? Bueno, en las últimas fechas no, yo creo que llevan casi 2 meses, ¿no? Hablando de este tema. Creo que además es un grave error que por parte del partido estos debates se estén realizando de forma pública, porque no es Iñaki Lavandera sí o no, es la figura del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es, digamos, la voz pública también del propio partido en Canarias. ¿Cómo lo veo? Pues mire, a mí me eligió una ejecutiva regional en la que estaba el secretario general José Miguel Pérez, me confirmó en el cargo la gestora y ahora es decisión de esta nueva dirección el que haya cambios o no. Después de lo que se ha ido publicando en prensa, es evidente, yo tengo más que asumido, que la nueva dirección, bueno, pues quiere hacer cambios, los motivos son los que son, bueno, quieren dar una... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Porque a lo mejor son motivos que ustedes tienen muy presentes en clave interna, pero el ciudadano o el votante socialista pues no es tan consciente. Bueno, posiblemente sean más motivos eso de clave interna, de las nuevas contrapesos de fuerza que hay internos en el partido, a mí lo único que me preocupa no es estar o no estar yo. Los cargos no son ni vitalicios, ni mucho menos. Para mí ha sido, bueno, parece que me estoy despidiendo, ¿no? Porque es mañana la reunión. ¿Puede ser la última entrevista que tenga como portavoz parlamentario? Posiblemente. Para mí ha sido un orgullo, No, es algo que no esperaba, ¿no? Llevo poco tiempo en el Parlamento y que te pongan con la máxima responsabilidad. Para mí ha sido un orgullo coordinar un grupo de 15 personas con muchísimas capacidades, y cualquiera de los compañeros o compañeras que están en el grupo parlamentario lo va a hacer estupendamente bien y yo estaré al lado de ellos. El que sea así, bueno, para Fuerteventura, no, porque también a mí estos debates en clave territoriales, yo creo que el portavoz tiene que estar para defender los intereses de los canarios, para defender el programa socialista. Es verdad que me ha dado la oportunidad de dar a lo mejor más luz o más fuerza a determinados debates que en Fuerteventura son más importantes que en otros territorios, pero el tiempo que digamos que me quede libre por dejar de ser portavoz lo dedicaré a, más si cabe, que no quiere decir que no lo haya hecho, a mi circunscripción insular, así que con total tranquilidad y normalidad. Sin salirnos del PSOE, en este caso los socialistas de Fuerteventura, que tienen el Congreso a la vuelta de la esquina, y antes del Congreso la elección a secretario general. Hay 2 precandidatos, Blas Acosta y Juan Jiménez. ¿Con quién va Iñaki Lavandera y por qué? Bueno, ¿con quién voy? Aquí la gente no va ni deja de ir con nadie. ¿Con qué proyecto se identifica más? Es verdad que todavía es pronto para escuchar. Yo creo que primero hay que escuchar los proyectos, el modelo de partido y las políticas que defiende cada uno, pero sí es cierto que creo que por los momentos que pasa Fuerteventura hace falta mayor sensibilidad por lo social. Estamos hablando siempre mucho de cifras turísticas, de cuántos llegan o cuántos dejan de llegar. Se habla poco, además, del poder adquisitivo o del gasto turístico de los que dejan. Si vienes de Lanzarote, te puedo asegurar que lo que gastan en Lanzarote es mucho más de lo que gastan en Fuerteventura. Creo que hay que ir más hacia un modelo de calidad, no tanto de número, y a un modelo más sostenible y más vinculado a la sociedad, a la educación, lo que te decía antes, la educación, la sanidad, los servicios sociosanitarios. Y en este aspecto, por ahora, el que más énfasis ha puesto sobre la mesa es Juan Jiménez, pero en cualquier caso ambos compañeros son magníficos políticos y gestores. Como se nota que tiene tablas como portavoz, que sin querer mojarse se ha mojado plenamente. Iñaki Lavandera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí. No se vayan porque volvemos, dentro de unos minutitos, a la vuelta de los consejos publicitarios.